Bienvenidos a un nuevo video. En esta serie del Sol en los 12 signos, exploramos cómo la energía del Sol se expresa en cada signo zodiacal. Quédate para descubrir qué significa tener el Sol en Leo y cómo influye en tu personalidad. El Sol en Leo se encuentra en uno de sus signos más naturales y expresivos. Leo, signo de fuego y regido por el Sol, es un signo caracterizado por su energía, creatividad y deseo de ser reconocido. Las personas con el Sol en Leo tienen una identidad vibrante y se sienten más vivas cuando pueden expresarse plenamente. Son individuos carismáticos, generosos y con una profunda necesidad de destacar en su entorno. Leo es un signo de fuego, regido por el Sol, el planeta de la vitalidad, el ego y la autoexpresión. Este signo se distingue por su gran energía, su confianza en sí mismo y su amor por la creatividad. Los leoninos son conocidos por su generosidad, su capacidad para liderar y por ser el centro de atención en cualquier lugar al que vayan. Están llenos de vitalidad y tienen una fuerte necesidad de sentirse valorados por los demás. Sin embargo, como todo signo de fuego, Leo puede ser susceptible a la arrogancia o a la vanidad si su necesidad de reconocimiento no es satisfecha. También pueden ser propensos a la falta de humildad o a la necesidad constante de ser admirados, lo que puede llevarlos a ser vistos como personas egoístas o dramáticas en ocasiones. Cuando el Sol se encuentra en Leo, la identidad de la persona está fuertemente marcada por un deseo de expresión personal, creatividad y reconocimiento. El Sol, el regente de la vitalidad y la identidad, en el signo de Leo, se manifiesta a través de una confianza inquebrantable y una presencia magnética. Las personas con el Sol en Leo sienten una fuerte necesidad de brillar, ya sea en su vida personal, profesional o creativa. El Sol en Leo les otorga una energía dinámica y entusiasta que impulsa a estas personas a asumir roles de liderazgo y a buscar experiencias que les permitan destacarse y brillar. La vida de los leoninos gira en torno a la autoexpresión y tienen una fuerte necesidad de ser valorados y apreciados por quienes los rodean. Esta búsqueda constante de validación externa puede llevarlos a ser muy conscientes de su imagen y su impacto en los demás. La creatividad es una característica clave de las personas con el Sol en Leo, ya sea en el arte, el trabajo o las relaciones personales. Los leoninos se sienten más realizados cuando pueden expresar su individualidad y aportar algo único al mundo. Sin embargo, esta necesidad de creación puede volverse un desafío cuando se sienten no reconocidos o ignorados, ya que su sentido de identidad está fuertemente vinculado a cómo los demás los perciben. El Sol en Leo también confiere una gran generosidad y un deseo de hacer felices a los demás. Las personas con este Sol suelen ser muy cariñosas y disfrutan ofreciendo su tiempo, energía y recursos a quienes consideran importantes. Sin embargo, pueden sentirse frustradas si perciben que su generosidad no es apreciada o si sus esfuerzos por ayudar no reciben el reconocimiento esperado. A pesar de su apariencia segura de sí mismo, las personas con el Sol en Leo pueden ser vulnerables al rechazo o a la crítica, ya que su autoestima depende en gran medida de cómo los demás los ven. Cuando sienten que su imagen o su rol como líder está siendo cuestionado, pueden volverse defensivos o incluso dramáticos, buscando recuperar su dignidad. El Sol en Leo también está estrechamente relacionado con el deseo de dejar un legado. Los leoninos tienden a tener grandes sueños y ambiciones, y su vida se define a menudo por su deseo de crear algo significativo, algo que perdure más allá de su tiempo. Este impulso puede llevarlos a ser muy enfocados y decididos en sus esfuerzos para alcanzar el éxito, especialmente en áreas donde puedan destacarse o recibir reconocimiento.
Las personas con el Sol en Leo son naturalmente generosas y magnánimas, son líderes naturales y disfrutan asumiendo el protagonismo en cualquier situación. Un ejemplo claro de esto podría ser un amigo que siempre toma la iniciativa en las reuniones sociales, asegurándose de que todos se diviertan y se sientan bienvenidos, o un jefe que inspira a su equipo con su visión y entusiasmo. Sin embargo, la necesidad constante de atención y validación puede ser una debilidad si no se maneja adecuadamente. Las personas con el Sol en Leo pueden volverse egoístas o prepotentes si sienten que su protagonismo está siendo amenazado. Un ejemplo de esto podría ser una persona que al no recibir suficiente reconocimiento por sus esfuerzos en el trabajo, se vuelve distante y poco cooperativa, esperando que los demás se den cuenta de sus logros sin tener que pedirlo. La tendencia a ser dramáticos o demasiado centrados en uno mismo también puede dificultarles en las relaciones. Pueden sentirse heridos fácilmente si no se les presta la atención que creen merecer, y pueden ser propensos a la frustración si sus deseos de reconocimiento no se cumplen. Si tienes el Sol en Leo, es importante que aprendas a equilibrar tu deseo de ser admirado con la necesidad de reconocer a los demás. Un ejemplo práctico sería aprender a ofrecer reconocimiento y elogios genuinos a las personas a tu alrededor, lo cual fortalecerá tus relaciones y te ayudará a mantener un ambiente armonioso. También es crucial que trabajes en desarrollar una autoestima interna, independiente del reconocimiento externo. Un ejercicio útil sería practicar la autoafirmación a través de la meditación o el journaling, en el que puedes reflexionar sobre tus logros y cualidades sin depender de la validación ajena. Otra recomendación sería canalizar tu energía creativa en proyectos que te apasiona hacer, sin la presión constante de la necesidad de aprobación, ya sea a través del arte, los negocios o cualquier otra actividad creativa. Encontrar una forma de expresión personal que no dependa exclusivamente del reconocimiento externo puede ser una forma poderosa de equilibrar tu energía. El Sol en Leo representa una energía vibrante, creativa y llena de pasión por la vida. Las personas con este Sol son líderes naturales, generosos y tienen un deseo profundo de ser reconocidos por su individualidad y logros. Sin embargo, deben aprender a equilibrar su necesidad de atención y validación con el reconocimiento y el respeto hacia los demás, y a cultivar una autoestima más interna y menos dependiente de factores externos. Al hacerlo, pueden aprovechar al máximo su brillantez y alcanzar un equilibrio que les permita disfrutar de relaciones más saludables y satisfactorias. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.